¿Alguna vez has sentido una presencia cuando estás solo? ¿Un escalofrío inexplicable recorriendo tu cuerpo? Hoy te contaré una historia real. Una de esas que hacen que la sangre se congele y que las noches se vuelvan eternas. Esto no es una simple leyenda urbana. Es un relato basado en hechos reales, que ocurrió en un pequeño pueblo en el corazón de España. Te advierto, lo que estás a punto de escuchar podría perseguirte durante mucho tiempo. Si decides quedarte, prepárate para adentrarte en la oscuridad. En 1997, la familia López, compuesta por Andrés, su esposa Marta y su hija pequeña, Lucía, se mudó a una casona antigua en las afueras del pueblo de Santillana. Era una propiedad imponente, con techos altos y pasillos interminables, pero con un aire sombrío que parecía susurrar secretos olvidados. Desde el primer día, Marta comenzó a notar cosas extrañas. Los relojes se detenían a las 3:33 de la madrugada, y el aire en ciertas habitaciones estaba tan frío que le costaba respirar. Andrés, un hombre práctico, desestimaba las preocupaciones de su esposa, atribuyéndolo todo a la antigüedad de la casa. Pero Lucía comenzó a hablar con alguien invisible. «Es mi amigo», decía, señalando a la esquina oscura de su habitación. Marta intentó ignorar los sucesos, pero una noche, mientras revisaba cajas en el desván, encontró un diario antiguo. Sus páginas estaban llenas de garabatos y frases incoherentes, pero una frase se repetía constantemente. «No estoy solo. Ellos vienen por mí». A medida que pasaban los días, los eventos extraños se intensificaron. Marta escuchaba susurros mientras limpiaba la casa, como si alguien hablara justo detrás de ella. Andrés comenzó a tener pesadillas recurrentes en las que una figura alta y oscura lo observaba desde el pie de la cama. Pero lo peor sucedió una madrugada. Lucía comenzó a gritar desesperadamente. Marta y Andrés corrieron a su habitación y la encontraron acurrucada en una esquina, con los ojos llenos de lágrimas. «Está aquí. Me quiere llevar», decía mientras señalaba al armario. Cuando Andrés abrió la puerta del armario, no encontró nada, excepto un olor nauseabundo que inundó la habitación. Esa noche, decidieron contactar a un sacerdote del pueblo, el padre Joaquín, quien les reveló que la casona tenía una historia oscura. Hace más de un siglo, un hombre llamado Tomás, obsesionado con el ocultismo, había vivido allí. Según las leyendas locales, Tomás había intentado contactar con entidades de otro mundo, pero su ritual terminó en tragedia. Desde entonces, cualquier familia que habitara la casa terminaba enfrentándose a fenómenos paranormales. El padre Joaquín sugirió realizar una bendición en la casa, pero advirtió que esto podría despertar aún más la actividad paranormal. Andrés, aunque escéptico, accedió. Durante la ceremonia, las ventanas comenzaron a temblar, y se escucharon fuertes golpes provenientes del sótano. Al bajar, encontraron un círculo tallado en el suelo, rodeado de velas negras consumidas. En el centro, una vieja muñeca con ojos vacíos parecía observarlos. Joaquín detuvo la bendición y, con voz temblorosa, dijo: «Esto no es una simple casa embrujada. Aquí hay algo mucho más peligroso». Esa misma noche, Marta tuvo un sueño aterrador. En él, veía a Tomás, el antiguo dueño de la casa, realizando un ritual mientras una figura sin rostro se materializaba frente a él. Cuando despertó, encontró marcas de manos en el espejo de su habitación, aunque nadie más había estado allí. Marta despertó con el corazón acelerado y un sudor frío cubriendo su frente. Las marcas en el espejo parecían frescas, como si alguien hubiera estado allí momentos antes. Andrés, que apenas lograba disimular su creciente preocupación, decidió que ya era suficiente. «Nos vamos de esta casa. No podemos seguir aquí», dijo con firmeza. Pero justo cuando comenzaron a empacar sus cosas, Lucía empezó a actuar de manera extraña. Permanecía horas mirando fijamente por la ventana, susurrando frases incomprensibles. Cuando Marta le preguntó con quién hablaba, la niña simplemente respondió: «Con el hombre que vive aquí». Esa noche, mientras Andrés revisaba el sótano, encontró una carta vieja escondida bajo una tabla suelta del suelo. Estaba escrita por Tomás, el antiguo dueño, y describía cómo había intentado sellar algo oscuro dentro de la casa. Pero el sello estaba incompleto, y la entidad aún acechaba a los vivos.
Si lees esto, ya es demasiado tarde, concluía la carta. A la medianoche, la casa se llenó de ruidos espeluznantes, puertas que se abrían y cerraban solas, risas infantiles que resonaban en los pasillos, y pasos que subían lentamente las escaleras. De repente, la luz se fue, dejando a la familia en completa oscuridad. Lucía comenzó a gritar desde su habitación. Cuando Marta y Andrés llegaron, encontraron a su hija levitando sobre su cama, rodeada por una sombra oscura. La figura tenía ojos brillantes y una sonrisa retorcida. Andrés intentó acercarse, pero una fuerza invisible lo empujó contra la pared. El padre Joaquín llegó justo a tiempo, armado con agua bendita y una cruz. Comenzó a recitar oraciones mientras la sombra se retorcía y emitía chillidos desgarradores. «Esta casa ya no es tuya», gritó Joaquín con voz firme. La entidad lanzó un último alarido antes de desaparecer en un estallido de luz. Lucía cayó sobre la cama, inconsciente pero viva. La familia, temblando y agotada, decidió abandonar la casa de inmediato. Con las primeras luces del amanecer, los López dejaron la casona para siempre. Pero incluso mientras conducían por el camino polvoriento, Marta sintió que algo los seguía. En el retrovisor, juró ver la misma sombra parada frente a la casa, observándolos partir. Nunca volvieron al pueblo, pero las noches nunca volvieron a ser tranquilas para ellos. Marta y Andrés continuaban escuchando susurros en sus sueños, y Lucía, aunque parecía haber olvidado todo, a veces dibujaba la figura con ojos brillantes en sus cuadernos. La casona permanece abandonada hasta hoy, con sus ventanas rotas y su puerta principal encadenada. Los pocos que se atreven a acercarse aseguran escuchar risas y ver luces en su interior, pero nadie se atreve a cruzar el umbral. Los López dejaron la casona al amanecer, pero la sensación de ser observados no desapareció. Marta miraba constantemente por el retrovisor y cada vez que lo hacía, veía una sombra parada frente a la casa, inmóvil, vigilándolos. A pesar de haber escapado, el terror lo seguía. Intentaron volver a su vida normal en la ciudad, pero las cosas no eran iguales. Andrés comenzó a despertarse en medio de la noche, sudando frío. Siempre a las 3:33 de la madrugada Marta, por su parte, sentía la misma presencia oscura en cada rincón de su nuevo hogar. Y Lucía no había vuelto a ser la misma. Pasaba horas dibujando figuras oscuras y garabateando palabras extrañas. Un día, mientras Marta revisaba sus dibujos, encontró una frase que se repetía una y otra vez: «Él viene por nosotros». Desesperados, los López contactaron nuevamente al padre Joaquín. Este les explicó que la entidad no estaba limitada a la casona. «El vínculo que estableció con ustedes es más fuerte de lo que pensábamos. Debemos romperlo antes de que sea demasiado tarde». El sacerdote sugirió un último ritual, pero esta vez tendría que realizarse en la casona misma. Aunque el miedo los paralizaba, no tenían otra opción. Al caer la noche, la familia regresó al pueblo, acompañados por Joaquín y un grupo de ayudantes. La casona estaba aún más deteriorada, cubierta de hiedra y con un silencio sepulcral que parecía gritar peligro. Al entrar, las puertas se cerraron de golpe, como si la casa misma los hubiera atrapado. Joaquín comenzó a recitar las oraciones, mientras encendía velas alrededor del círculo ritual en el sótano. Pero la entidad no tardó en manifestarse. Una ráfaga de viento apagó las velas, y la figura oscura apareció nuevamente, más grande y aterradora que antes. «No perteneces a este mundo», gritó Joaquín, lanzando agua bendita. La sombra se retorció y dejó escapar un chillido desgarrador que hizo temblar las paredes. Pero entonces, Lucía, como en trance, comenzó a caminar hacia el centro del círculo. «Es la llave», susurró Marta, comprendiendo demasiado tarde lo que la entidad quería. Joaquín intentó detenerla, pero una fuerza invisible lo empujó contra la pared. Lucía miró a su madre y, con una voz que no era suya, dijo: «Él siempre estuvo aquí». El ambiente se volvió sofocante, y las paredes comenzaron a agrietarse. Joaquín gritó que debían cerrar el portal antes de que la entidad consumiera a Lucía por completo. Marta, entre lágrimas, tomó el diario de Tomás y leyó las últimas palabras escritas en él.
una oración que supuestamente sellaría el vínculo para siempre. Mientras recitaba, la entidad se enfureció. La figura se abalanzó hacia Marta, pero Andrés se interpuso, recibiendo el impacto completo. Su cuerpo cayó al suelo, inmóvil. Marta, llena de desesperación, terminó la oración con un grito desgarrador. Una luz cegadora inundó el sótano, y la sombra se desvaneció con un último alarido. Lucía cayó al suelo, inconsciente, pero viva. Marta corrió hacia Andrés, quien abrió los ojos lentamente, agotado pero a salvo. El ritual había funcionado, pero a un alto costo. La familia abandonó la casona para siempre, esta vez sin mirar atrás. Pero incluso después de lo ocurrido, el recuerdo de la sombra los persiguió. Andrés y Marta intentaron reconstruir su vida, pero cada noche, a las 3:33 de la madrugada, despertaban sobresaltados. Lucía, aunque aparentemente recuperada, aún hablaba en sueños, mencionando al hombre oscuro. La casona sigue en pie, desmoronándose lentamente, pero nadie se atreve a entrar. Algunos dicen que en las noches más oscuras pueden verse luces en las ventanas y escuchar susurros que provienen del sótano, pero nadie se acerca lo suficiente como para confirmarlo. Aunque los López habían abandonado la casona, la presencia oscura nunca los dejó en paz. Los días se convirtieron en una lucha constante por mantener la normalidad, pero cada noche, exactamente a las 3:33 de la madrugada, los relojes se detenían y un escalofrío recorría la casa. Marta sabía que algo no estaba bien. Una madrugada, mientras revisaba las viejas pertenencias que habían traído de la casona, encontró el diario de Tomás nuevamente. Había jurado haberlo dejado en el sótano, pero ahí estaba, con páginas que antes estaban en blanco ahora llenas de palabras que no entendía. Entre los garabatos, una frase destacaba: «Nunca debiste regresar». Esa misma noche, Lucía comenzó a hablar en sueños. Sus palabras eran un susurro, pero cargadas de un tono oscuro y perturbador. Él todavía me busca. Él todavía tiene hambre. Desesperada, Marta contactó a Joaquín, quien esta vez se negó a ayudar. «No puedo enfrentar algo tan poderoso de nuevo», dijo, con los ojos llenos de miedo. Pero antes de colgar, le dio un consejo: «Busca a Isabel. Ella sabe más de lo que yo podría decirte». Isabel era una anciana que vivía en las montañas, conocida por su conocimiento de lo oculto. Cuando Marta llegó a su casa, Isabel ya la estaba esperando, como si supiera que vendría. «El mal que enfrentaste no es solo un espíritu. Es un hambre ancestral, un parásito que se alimenta del miedo y la desesperación», explicó Isabel mientras encendía velas alrededor de un altar. Isabel reveló que la entidad no estaba sellada por completo y que ahora estaba más fuerte, acechando no solo a los López, sino a cualquiera que se cruzara en su camino. La única forma de detenerlo es enfrentarlo directamente, pero necesitarás algo que te ate a su mundo. Marta recordó la muñeca que habían encontrado en el sótano. Sabía que ese objeto era la clave, pero regresar a la casona significaba enfrentar el terror nuevamente. Marta y Andrés, armados con las instrucciones de Isabel, regresaron a la casona por última vez. Al cruzar la puerta, el aire se volvió pesado, y una sensación de muerte los envolvió. En el sótano, encontraron la muñeca intacta, en el mismo lugar donde la habían dejado. Siguiendo el ritual indicado por Isabel, encendieron velas y formaron un círculo alrededor de la muñeca. Marta comenzó a recitar las palabras mientras Andrés vigilaba con una cruz en la mano. Pero antes de que pudiera terminar, la sombra apareció de nuevo, más aterradora que nunca. «No tienes poder aquí», gritó Marta, tratando de mantener la compostura. La entidad se abalanzó sobre ella, pero esta vez estaba preparada. Andrés lanzó agua bendita, y la sombra se detuvo, retorciéndose en un grito ensordecedor. El suelo del sótano comenzó a agrietarse, y un portal oscuro se abrió en el centro del círculo. La entidad intentó arrastrarlos, pero Marta, con la fuerza de su amor por Lucía, terminó el ritual. Con un rugido final, la sombra fue absorbida por el portal, que se cerró con un estruendo. La casona quedó en completo silencio. Marta y Andrés salieron, exhaustos pero vivos. Pensaron que todo había terminado,
pero sabían que las cicatrices de lo vivido nunca desaparecerían. Lucía, por primera vez en semanas, durmió tranquila, pero al amanecer, cuando Marta fue a despertarla, encontró un pequeño dibujo bajo su almohada, una figura oscura con ojos brillantes, y debajo, escrito con letra infantil, las palabras, «Siempre estoy cerca». La casona fue demolida días después, pero el lugar sigue siendo habitado por los habitantes del pueblo. Algunos dicen que todavía pueden escuchar risas y susurros en las noches más silenciosas. Y los López, ellos saben que el mal nunca desaparece del todo. Días después de que demolieran la casona, los López comenzaron a reconstruir su vida. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. Marta y Andrés, aunque aún afectados, se sentían aliviados. Lucía sonreía más y ya no hablaba en sueños. Sin embargo, Marta seguía sintiendo una inquietud que no podía explicar. Una noche, mientras recogía los dibujos de Lucía, encontró uno que no recordaba haber visto antes. Era un bosque oscuro, con una figura sombría en el centro, y en el cielo se leía claramente, «Nunca termina». Marta sintió un escalofrío. Fue entonces cuando Lucía apareció en la puerta de su habitación, sosteniendo una muñeca nueva que nadie le había dado. Con una voz monótona y vacía, dijo, «Él ya está aquí». Las luces de la casa parpadearon, y un susurro gélido llenó el aire. «Me extrañaste». La pantalla se oscurece, dejando a la audiencia en un silencio sepulcral, mientras el sonido de una risa distorsionada y una respiración pesada resuena en la distancia. Una tarde lluviosa, Raúl y Carolina, una joven pareja que había estado buscando un cambio de vida, encontraron una casa antigua y aislada en las afueras de la ciudad. Era la oportunidad perfecta para escapar del bullicio urbano y empezar de nuevo. La casa, aunque parecía algo descuidada, tenía una belleza peculiar. Grandes ventanales, un jardín de ensueño cubierto de enredaderas y una historia que parecía esperarlos. Al principio, todo parecía perfecto. Se mudaron rápidamente, sin darle mucha importancia a los detalles oscuros que la casa ocultaba. Los vecinos, aunque amables, eran muy reservados, evitando hablar de su pasado. Nadie les dijo que esta casa había estado vacía durante más de 50 años, y que muchos de los antiguos propietarios nunca llegaron a quedarse mucho tiempo. Pero pronto, extraños sucesos comenzaron a ocurrir. Las luces titilaban sin razón aparente, las puertas se cerraban solas y, lo más inquietante de todo, oían extraños susurros provenientes del piso superior durante las noches. Carolina intentó ignorarlo, pero Raúl no pudo dejar de sentirse observado, como si algo los estuviera acechando desde la oscuridad. Una noche, mientras Carolina dormía, Raúl decidió investigar el piso superior. La puerta que conducía al desván estaba entreabierta, y el aire dentro era frío, como si algo lo hubiera estado esperando. Al entrar, sintió una presencia densa y palpable, algo que no podía identificar, pero que lo helaba hasta los huesos. En una esquina del desván, encontró una vieja caja de madera cubierta por una capa de polvo. Dentro, había un montón de cartas amarillentas, algunas desgastadas por el tiempo. Al leerlas, descubrió que la casa había sido propiedad de una familia que desapareció misteriosamente hace más de 60 años. Nadie sabía qué les ocurrió exactamente, pero los rumores hablaban de unos ecos extraños que se escuchaban por la noche, susurros provenientes del desván, justo como Raúl los había oído. El último mensaje de las cartas decía: «No importa lo que hagas, los ecos nunca se callan. Siempre regresan para reclamar lo que les pertenece». Raúl dejó las cartas sobre el suelo, pero algo en la casa cambió esa noche. Los susurros se volvieron más fuertes, más claros, y parecía que alguien los llamaba. Raúl se sobresaltó, pero al darse vuelta, la puerta se cerró violentamente. La oscuridad se tragó la luz de la linterna que llevaba, y el miedo lo invadió por completo. Al día siguiente, Carolina notó que Raúl estaba más distante. Parecía perdido, sumido en una oscuridad que no podía comprender. A pesar de sus intentos de hablar con él evitaba el tema, como si la casa tuviera un control sobre él. Una noche, cuando Carolina se despertó en medio de la madrugada, notó que la cama de Raúl estaba vacía. Con el corazón latiendo aceleradamente,
Lo buscó por toda la casa, pero no lo encontró. Cuando se acercó al desván, vio la puerta entreabierta y escuchó unos murmullos, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Al abrir la puerta, no encontró a Raúl, pero sí algo mucho más perturbador. En el suelo, había una línea de polvo con huellas, como si alguien hubiera caminado por ahí descalzo. Y al fondo, en la pared del desván, una serie de palabras escritas con algo que parecía sangre. El eco se lleva lo que no es suyo. Carolina, aterrada, intentó salir corriendo, pero la puerta del desván se cerró de golpe, dejándola atrapada en la oscuridad. El eco de su propia respiración resonaba en sus oídos, mientras algo la observaba desde las sombras. Al día siguiente, Carolina encontró una serie de antiguos retratos familiares en las paredes de la casa. Al mirarlos, notó algo extraño. Los ojos de las personas en las fotos parecían seguirla, siempre observándola, siempre inquietantes. Pero lo que más le extrañó fue el retrato de una niña pequeña, con una mirada vacía, casi vacilante, que no aparecía en ninguna de las cartas que Raúl había encontrado. Esa noche, mientras intentaba dormir, Carolina escuchó el sonido de pasos en el pasillo y un susurro suave, pero claro, dijo su nombre, Carolina. El sonido provenía de la planta baja, y aunque su cuerpo temblaba, se armó de valor y fue a investigar. Al bajar las escaleras, vio una figura borrosa en el umbral de la puerta principal, cubierta por una capa de sombras. La figura giró hacia ella, y lo que vio la paralizó. Era Raúl, pero sus ojos eran vacíos, y su rostro estaba marcado por algo que no podía describir. Antes de que pudiera hablar, Raúl levantó una mano lentamente y, con voz baja, susurró: «Ellos regresaron, Carolina, y ahora nos reclaman». Desesperada, Carolina trató de sacudir a Raúl, pero su cuerpo no respondía. Con una fuerza sobrenatural, Raúl comenzó a caminar hacia la puerta principal como si algo lo controlara. Carolina, con el corazón palpitante, lo siguió hasta el umbral, pero al mirar hacia afuera, vio una niebla espesa que cubría el jardín. De repente, una serie de luces brillaron a través de la niebla, y una multitud de sombras comenzó a emerger del suelo. No eran seres humanos, sino figuras desfiguradas, con rostros torcidos que parecían pertenecer a otro mundo. La niña del retrato estaba entre ellos, sonriendo de manera macabra. «Ellos están aquí», Carolina, dijo Raúl con una voz que ya no era la suya, «y nunca nos dejarán ir». El terror envolvía la casa, y Carolina comprendió lo que estaba ocurriendo. Los ecos de los que hablaban las cartas no eran solo susurros, eran almas atrapadas, condenadas a regresar una y otra vez, a reclamar lo que les pertenecía. Y ahora, ella era parte de ese ciclo. Carolina intentó retroceder, pero algo invisible la mantenía anclada en el umbral. La figura de Raúl, completamente ajena a ella, caminaba sin rumbo, guiado por una fuerza maligna que lo arrastraba. Las sombras comenzaron a rodearla, susurrando palabras en un idioma que nunca había escuchado. Cada palabra era como un eco que penetraba en su mente, deformando su realidad. «Raúl, Raúl», gritó Carolina, pero su voz se ahogó en el aire espeso. No había respuesta, solo el sonido de pasos que se acercaban a la oscuridad. Las sombras se movían con rapidez, formando figuras humanas pero distorsionadas, con ojos vacíos y rostros que parecían estar en un eterno estado de sufrimiento. De repente, Carolina escuchó una risa suave, pero escalofriante, proveniente de la niebla. Al girar, vio a la niña del retrato. Estaba ahí, frente a ella, pero con la cara aún más desfigurada, como si su rostro se estuviera desintegrando poco a poco. La niña la miraba con una sonrisa macabra, sus ojos vacíos pero llenos de una maldad infinita. «Ellos vienen por todos», dijo la niña en un susurro que resonó en su mente. «El eco no se detiene, siempre regresa». Con cada palabra, el suelo temblaba bajo sus pies, y las sombras a su alrededor se hacían más densas, más palpables, como si pudieran tocarla. El aire se volvió más frío, helado, y Carolina sintió como si el mismo espacio estuviera apretándola. Un miedo profundo y paralizante comenzó a apoderarse de ella, como si algo la estuviera consumiendo desde adentro.
Mientras Carolina luchaba por mantener la cordura, algo extraño comenzó a ocurrir con Raúl. Sus ojos, que antes estaban vacíos, comenzaron a brillar con una luz rojiza, como si una fuerza oscura hubiera tomado el control por completo. Su voz, que antes era la de su esposo, ahora sonaba distorsionada y profunda, como si viniera de otro lugar, de un mundo en el que las leyes de la vida y la muerte se desdibujaban. «Ellos me hablan, Carolina», dijo Raúl, su voz retumbando en el aire. «Me dicen que este es el fin, que hemos sido parte de algo más grande, algo que no podemos entender». Raúl extendió una mano hacia ella, pero sus dedos estaban fríos, casi inhumanos. Carolina lo miró con horror, reconociendo que ya no estaba mirando a su esposo, sino algo que lo había poseído, algo que se alimentaba de su miedo, de su desesperación. La figura de Raúl comenzó a desvanecerse, como si no fuera más que un reflejo borroso, hasta que quedó completamente apagado, consumido por las sombras que lo rodeaban. Carolina se dio cuenta de que el vínculo con la casa, con los ecos, no solo los había afectado a ellos, sino a todos aquellos que entraban en contacto con ella. La casa no solo estaba atrapando sus cuerpos, sino también sus almas, y ahora Raúl era uno de esos ecos perdidos, condenado a vagar por la eternidad. La niña del retrato se acercó aún más, casi flotando, y sus ojos vacíos se clavaron en los de Carolina. «Ahora eres una de nosotros», dijo la niña con una voz que se rompía en ecos distorsionados. «Puedes unirte a nosotros, vivir en la oscuridad, o puedes luchar. Pero si decides luchar, nunca será el final. El ciclo siempre continuará». Las sombras comenzaron a apoderarse del jardín, cubriendo la casa con una capa impenetrable. El tiempo parecía detenerse. Carolina, rodeada por los ecos y las figuras del otro lado, sintió que su alma estaba siendo absorbida, arrastrada por el mismo mal que había reclamado a Raúl. Pero una chispa de valentía aún brillaba en su corazón. Sabía que no podía rendirse tan fácilmente, no sin antes comprender lo que realmente sucedía. Con el último aliento de coraje que le quedaba, Carolina dio un paso hacia la niña, desafiando el miedo que la estaba envolviendo. «No seré uno de ustedes», murmuró, su voz temblando, pero decidida. «Lucharé». Al decir esas palabras, una onda de energía negra se desató en el aire, y el eco de su voz reverberó por todo el lugar. Las sombras retrocedieron un instante, y la niña, sorprendida, desapareció en la niebla. Pero Carolina sabía que esto no era el final. Algo mucho más oscuro estaba por venir, y ella aún no entendía el verdadero precio de desafiar la casa de los ecos silenciados. Carolina se encontraba ahora en el centro de la casa, rodeada por las sombras que se arrastraban y susurraban a su alrededor. La niebla había comenzado a entrar, envolviendo cada rincón, cubriendo las ventanas y las puertas con una capa espesa que parecía no permitir ningún escape. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba decidida. No permitiría que lo que quedaba de su esposo, ni lo que quedaba de ella, se perdiera en esa oscuridad eterna. De repente, el aire se volvió pesado. Una presión inhumana la rodeaba, y pudo sentir cómo las paredes parecían cerrarse, como si la casa estuviera viva, dispuesta a devorarla. Carolina tomó una respiración profunda, buscando algo, cualquier cosa, que la guiara. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. Escuchó una voz familiar, proveniente de las sombras. No era Raúl, ni la niña del retrato, sino algo más, algo aún más antiguo. «Escúchame, Carolina», susurró la voz, que sonaba como un eco lejano. «Has despertado a los antiguos, pero aún no comprendes lo que eso significa». La voz parecía venir de las paredes mismas, como si la casa misma estuviera hablando. Carolina miró a su alrededor, buscando el origen de las palabras, pero no veía nada más que las sombras danzando ante ella. «¿Quién eres?», gritó Carolina, sintiendo como la desesperación se apoderaba de ella. «Soy uno de los muchos que intentaron escapar», respondió la voz, más clara ahora, como si un velo se levantara. «Pero la casa nunca olvida. Ninguno de los que entraron aquí lo hizo». Carolina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Escapar? ¿Quién más había intentado salir de esa casa y había fracasado? La respuesta no tardó en llegar.
la familia desaparecida de la que había leído en las cartas de Raúl. La casa parecía retorcerse alrededor de Carolina mientras los ecos del pasado se entrelazaban con su presente. Empezó a recordar las historias que había oído sobre la familia que vivió allí antes de ellos, los Rodríguez, una familia adinerada que había llegado a vivir en esa misma casa hacía más de 60 años. Nadie sabía con certeza qué había ocurrido con ellos, pero todos los rumores apuntaban a lo mismo. Algo oscuro, algo inhumano, había arrastrado a la familia a la perdición. Carolina recordó una carta, una en particular, que mencionaba algo sobre un ritual, una práctica ancestral que la familia había intentado llevar a cabo en la casa. Había algo en ese ritual que prometía poder y riqueza, pero a un precio terrible. Las almas de los que lo realizaban serían atrapadas, condenadas a repetir sus errores, a vivir en la oscuridad hasta el final de los tiempos. Una repentina explosión de energía la sacó de sus pensamientos. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y un ruido de puertas cerrándose a gran velocidad la hizo sobresaltarse. Era como si la casa estuviera consciente de su presencia, como si intentara evitar que se adentrara demasiado en la historia que había quedado atrapada entre sus paredes. De repente, el suelo tembló bajo sus pies, y una grieta se abrió frente a ella. A través de la grieta, vio una habitación que no había visto antes, una habitación subterránea llena de símbolos extraños y objetos antiguos. El aire en ese cuarto era denso, pesado, y Carolina sintió como si algo muy poderoso estuviera esperando allí. Decidida a descubrir la verdad, Carolina se dirigió hacia la grieta, que ahora se había agrandado lo suficiente para permitirle pasar. La sensación de estar siendo observada no la abandonaba, pero el deseo de comprender la historia detrás de la casa y su vínculo con los ecos que la perseguían la empujaba a avanzar. Al entrar en la habitación subterránea, se dio cuenta de que no estaba sola. Las sombras se movían, susurrando de nuevo, pero esta vez las palabras eran más claras. «Eres la última», murmuraban. «Eres la última para completar el ciclo». En el centro de la habitación, un antiguo altar estaba cubierto por una capa de polvo y telarañas. Junto a él, Carolina vio una serie de objetos dispersos, una copa dorada, una piedra negra y un libro abierto. El libro estaba cubierto de símbolos extraños, los mismos símbolos que había visto en las cartas y en los retratos familiares. «¿Qué es esto?», murmuró Carolina, temerosa de acercarse, pero incapaz de detenerse. Al abrir el libro, una ráfaga de viento helado la envolvió, y las páginas comenzaron a pasar solas. En cada página había rituales, sacrificios y promesas de poder eterno, pero lo más inquietante de todo era lo que leía al final de cada página. Para el sacrificio final, el alma debe ser entregada al que duerme en las sombras. La garganta de Carolina se apretó al comprender que la casa, los ecos, no eran solo una leyenda. Eran el resultado de un pacto oscuro, un ritual sin fin que reclamaba una vida tras otra, un alma tras otra, en un ciclo interminable. La atmósfera en la habitación subterránea se volvió insoportable. Carolina sentía que la energía oscura que emanaba de los objetos rituales la estaba atrapando. Cada inhalación era más difícil que la anterior. El aire estaba denso, lleno de susurros que parecían venir de todas partes, envolviéndola en una prisión invisible. Al principio, pensó que los susurros eran su imaginación, pero pronto comenzó a reconocer las voces. Eran voces de antiguos habitantes de la casa, personas atrapadas por la misma maldición que ahora la perseguía. «Sal de aquí, corre mientras puedas», gritó una de las voces, quebrada, desesperada. Era la voz de una mujer. «El pacto no puede ser roto. Si te quedas, serás parte de nosotros para siempre». Carolina intentó ignorar las voces, pero el miedo la estaba invadiendo. Sabía que no podía quedarse en ese lugar, pero algo la mantenía allí, como si una fuerza invisible la estuviera empujando hacia el altar. La sensación de que algo terrible estaba por suceder crecía con cada segundo que pasaba. Con un esfuerzo titánico, logró dar un paso atrás. Fue entonces cuando una sombra negra se materializó frente a ella, tomando la forma de una figura humana. Era alta. Su rostro estaba cubierto por una máscara de oscuridad, pero sus ojos, aunque vacíos, parecían brillar con una maldad ancestral.
Has despertado el vínculo, dijo la sombra con una voz profunda que retumbó en las paredes de la habitación. Y ahora no hay vuelta atrás. Eres parte de este ciclo eterno, como todos los demás que han caído antes que tú. Carolina retrocedió, aterrada, pero la sombra avanzó, acercándose más y más. No importaba cuánto intentara moverse, sus pies parecían pegados al suelo. Algo estaba ocurriendo. Su cuerpo no respondía. La sombra la rodeaba, sus dedos alargados se acercaban a su rostro. «Es el destino, Carolina», susurró la sombra, «el destino que la casa ha decidido para ti». Carolina sintió como si todo a su alrededor se desvaneciera. La oscuridad, las sombras, los susurros, todo se estaba desmoronando. De repente, un destello de luz iluminó la habitación. La sombra se deshizo momentáneamente, dejando a Carolina en un estado de caos mental. Algo dentro de ella, algo profundo y primitivo, empezó a despertar. «Lucha». Se escuchó una voz familiar en su mente. «Lucha, Carolina, no dejes que te tomen». Era la voz de Raúl, o al menos eso pensaba. Un resplandor suave y cálido comenzó a emanar desde el fondo de su ser, como si algo en su interior estuviera reaccionando al mal que la rodeaba. La oscuridad vaciló un momento, pero entonces, como si la casa misma lo permitiera, el resplandor se desvaneció tan rápido como apareció. En ese instante, la sombra se materializó de nuevo, y esta vez no estaba sola. Desde las grietas del suelo, figuras de sombras comenzaron a elevarse. Eran los antiguos habitantes, las almas perdidas que habían intentado escapar, ahora atrapadas en las mismas garras de la casa. Las voces de estas almas resonaron, fusionándose en un solo grito ensordecedor. «Ven con nosotros», gritaron. «Únete a nosotros y seremos eternos». Carolina sentía que su cordura se desmoronaba. El dolor, el miedo y la desesperación la invadían. Pero algo dentro de ella, quizás el amor por Raúl o la simple necesidad de sobrevivir, le dio fuerzas para resistir. Con un grito de furia, Carolina extendió las manos, tratando de alejar a las sombras, a las voces que intentaban envolverla. Fue entonces cuando vio la piedra negra en el altar, iluminada por un débil resplandor. Recordó las palabras en el libro, el sacrificio final, el alma debe ser entregada al que duerme en las sombras. De repente, entendió. La piedra, el altar, todo era parte de un sacrificio. No era solo un sacrificio físico, sino uno de voluntad. Debía entregarse a la oscuridad para romper el ciclo, para liberar las almas atrapadas. Pero ¿a qué costo? Carolina miró la piedra negra con desesperación, sintiendo el peso del sacrificio en su interior. La casa parecía respirar a su alrededor. El suelo crujía y las paredes vibraban con una fuerza desconocida, como si la misma estructura de la casa estuviera viva, esperando su decisión. Las sombras se acercaban cada vez más, susurros maliciosos llenando el aire con promesas vacías de poder y libertad. Cada una de las figuras que se formaban a su alrededor parecía buscar algo en ella, algo que la vinculaba a este ritual oscuro. «Es tu única salida, Carolina», dijo la voz que resonaba en su mente, la voz de Raúl. «No tienes otra opción. Esta es tu oportunidad para liberarnos a todos». El dolor en su pecho se intensificó. El amor que había sentido por Raúl ahora se mezclaba con el miedo, la confusión y la rabia. ¿Realmente debía hacer este sacrificio? ¿Realmente debía entregarse a las sombras para salvar a los que amaba, incluso a costa de su propia vida? La idea de ser parte de ese ciclo eterno, atrapada en esa casa, la aterrorizaba. «Lo que no entiendes», dijo la sombra que la había estado observando, «es que ya estás condenada. No hay escape para ti. Este es tu destino». Carolina sintió como su cuerpo temblaba de frío. Todo su ser quería huir, correr, pero las sombras la rodeaban por completo. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una chispa de coraje se encendió. ¿Qué pasaría si, en lugar de entregarse, se rebelara? Si la oscuridad quería algo de ella, ella también podía tomar algo de la oscuridad. Dio un paso adelante, y la sombra reaccionó. «No puedes desafiarme», dijo con voz autoritaria, pero Carolina no le prestó atención. En lugar de huir o entregarse, se dirigió directamente hacia la piedra negra.
Sentía una presión invisible apretando su pecho, pero no se detuvo. Extendió su mano hacia la piedra, pero cuando sus dedos la tocaron, un torrente de energía la atravesó, como si la casa entera estuviera absorbiendo su alma. «No», gritó Carolina mientras caía de rodillas. Pero no se dejó vencer. Cerró los ojos y apretó los puños, enfocándose en su voluntad de supervivencia. Sabía que si sucumbía al poder de la piedra, perdería todo lo que quedaba de ella. En un último intento de resistir, Carolina cerró su mente a las voces, a las sombras, a todo lo que la rodeaba. Sintió como si el tiempo se detuviera, como si el mundo entero se desvaneciera. Durante un momento, todo fue silencio. La casa comenzó a temblar, como si estuviera siendo sacudida por una fuerza externa. Las sombras que la rodeaban comenzaron a desvanecerse, disipándose en el aire con un chillido agudo. El altar brillaba con una luz cegadora, y Carolina sintió una energía intensa fluyendo a través de ella. No era la misma energía oscura, sino algo más puro, más brillante, algo que nunca había sentido antes. De repente, la sombra que la había estado acechando apareció ante ella, ahora vacilante. Su máscara se desintegró en el aire, revelando un rostro cubierto de arrugas y cicatrices, pero lo más inquietante era que no era humano. Era una criatura que parecía formada por pura oscuridad, un ser que había existido mucho antes de que la casa fuera construida. Carolina comprendió al instante que este ser no era simplemente un guardián de la casa, sino la entidad misma que había creado el ciclo de sufrimiento. «¿Qué has hecho?», preguntó la criatura, su voz llena de terror. «Estoy rompiendo el ciclo», dijo Carolina, con una firmeza en su voz que nunca había tenido. «Ya no serás más quien controle las almas que entran en esta casa. El sacrificio no será mío. Hoy, soy yo quien decide». Con esas palabras, la energía en la habitación se intensificó y la sombra comenzó a disolverse, gritando en agonía. Carolina sintió como las paredes de la casa se estremecían, como si una fuerza invisible estuviera destruyéndola. La criatura intentó resistirse, pero el poder de Carolina era ahora mucho más fuerte. Cada palabra que pronunciaba, cada pensamiento que tenía, parecía reforzar su voluntad, debilitando la oscuridad que la rodeaba. La casa comenzó a crujir violentamente, como si estuviera siendo arrancada de su propia existencia. Las sombras de las almas atrapadas se desvanecían una por una, liberándose de la condena que las había mantenido prisioneras durante generaciones. Pero antes de que Carolina pudiera entender completamente lo que estaba sucediendo, la visión ante ella comenzó a distorsionarse. La habitación subterránea se desvaneció, y un agujero negro apareció en el centro del altar. El agujero negro ante Carolina se expandió, devorando todo lo que estaba a su alrededor. La luz brillante que había estado inundando la habitación comenzó a apagarse, dejando la escena en completa oscuridad. Solo el sonido de su respiración, entrecortada por el miedo y el agotamiento, rompía el silencio absoluto. «Esto no puede estar pasando», murmuró Carolina, con la voz quebrada. «No puede ser el final». Con un último esfuerzo, Carolina intentó retroceder, pero las sombras, ahora más densas que nunca, la rodeaban. Cada vez que daba un paso, el agujero negro parecía acercarse más a ella. La casa estaba colapsando, las paredes se desmoronaban y el techo crujía como si fuera a caer en cualquier momento. La sensación de estar atrapada en una pesadilla sin fin la invadió por completo. Fue entonces cuando escuchó una voz, débil pero clara. «Carolina». La voz era familiar, suave, pero llena de desesperación. «Carolina, no te vayas, no nos dejes». Era la voz de Raúl. Ella giró rápidamente hacia la dirección de la voz, con la esperanza de verlo, de sentirlo cerca. Pero solo había oscuridad. «No puedes quedarte aquí», Raúl susurró, mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «Este lugar está maldito. No puedo salvarte si me quedo». La respuesta fue un silencio profundo, que la invadió hasta lo más profundo de su ser. En ese momento, la casa dejó de temblar por un segundo, y la oscuridad se aclaró ligeramente, revelando una silueta humana en el umbral de la puerta. Carolina parpadeó, sorprendida, y entonces vio lo que parecía ser Raúl, con una expresión vacía, como si no fuera él. «Raúl»,
susurró, con la voz quebrada por la confusión. ¿Eres tú? ¿Estás vivo? La figura no respondió. Se quedó inmóvil en la puerta, observándola fijamente. Los ojos de la figura brillaban con una intensidad extraña, como si estuvieran vacíos, pero al mismo tiempo llenos de algo oscuro. La misma energía que ella había sentido en la casa, una fuerza que no comprendía completamente, parecía emanar de esa figura. En ese instante, las sombras a su alrededor comenzaron a formar figuras más definidas, como si la casa misma estuviera tomando forma, levantándose de las entrañas de la oscuridad. Un susurro resonó en el aire. La elección es tuya, Carolina. ¿Te quedas con él o con nosotros? Raúl levantó una mano hacia ella, pero no era un gesto de cariño, sino uno lleno de desesperación y condena. Las sombras se alzaban a su alrededor, acercándose con una rapidez aterradora. Era como si la casa quisiera reclamarlo de nuevo, llevándoselo de vuelta a la oscuridad. Carolina miró a Raúl por última vez. En sus ojos, vio algo que no había visto antes, una vacuidad infinita, como si su alma ya no estuviera con él. En ese momento, la terrible verdad la golpeó. Raúl ya no estaba allí. Lo que se había materializado frente a ella no era su amor, sino una manifestación de la casa, una ilusión que había creado para atrapar su alma. «No», gritó Carolina, pero su voz se ahogó en el caos que la rodeaba. El agujero negro, que había estado menguando, volvió a expandirse de manera monstruosa. La casa crujió con un sonido ensordecedor, y Carolina sintió como si el suelo debajo de ella se abriera. La puerta donde Raúl se encontraba comenzó a cerrarse lentamente, tragándose la figura de él y las sombras que la rodeaban. En ese último momento, un grito desgarrador resonó desde las profundidades del abismo. Un sonido que provenía de todas las almas que habían quedado atrapadas, de todas las sombras que habitaban la casa. Era como si todo lo que había vivido en ese lugar se condensara en un solo instante, un instante de terror absoluto.